Hola, profe. Nosotros somos el equipo Larva y juntos presentaremos el tema de Sistema de Control de Versiones de Base de Datos. El equipo está compuesto por Ítalo Rojas, Enoc García e Iván Silva. Ya, introducción. Las bases de datos son el elemento central de la mayoría de los sistemas actuales de software, porque contienen la información que incumbe al negocio. Las bases de datos son tan complejas y cambiantes como los sistemas mismos. Las bases de datos reales contienen cientos de tablas con miles de registros cada una, además de procedimientos almacenados y demás códigos necesarios para agilizar la operación y mantener funcionar el sistema. Por otro lado, no importa qué metodología de desarrollo se utilice, las bases de datos no siempre quedan listas para la implementación después del primer intento, y generalmente, cuando se requiere un cambio significativo en el código, dicho cambio afecta a la base de datos. Administrar los cambios de una base de datos no es una tarea sencilla. La problemática con el control de versiones de la base de datos es muy amplia. Durante el transcurso de los años, un sistema de base se modifica para satisfacer las necesidades de un cliente específico. Ahí es donde resalta la necesidad de un sistema de control de versiones para bases de datos que facilite administrar las diferentes versiones y evite problemas irreversibles. Por otro lado, también pueden prevenir a las empresas de hacer respaldos enormes y luego obligar a servidores la tarea de recuperarlos. El control de versiones en general es la administración de los cambios que ocurren sobre un producto, donde una versión de un estado del producto en un momento específico, y se usa más comúnmente en la industria de la informática en el código fuente del sistema, el que se respalda con control de versiones. El control se puede llevar manualmente, aunque existen herramientas para automatizar este proceso, y es la vía más económica en cuanto a tiempo y recursos de almacenamiento. Un control manual implicaría guardar una copia de un documento cada vez que haga un cambio, y por otro lado tener un registro manual descriptivo de todos los cambios que se hagan, y cuando se necesite regresar a una versión anterior, aplicar el inverso de cada uno de los cambios que tengan en dicho registro. La motivación principal de utilizar un sistema de control de versiones, independientemente del tamaño del proyecto, es que ahorra tiempo y problemas en caso de ocurrir un error, y estos sistemas te permiten volver fácilmente a una versión anterior del trabajo en caso de necesitarlo. Hablando de proyectos grandes y evolutivos a largo plazo, el uso de un SSB para administrar los cambios dentro de un sistema tiene otras ventajas, como facilitar el trabajo distribuido, permitiendo a individuos trabajar sobre diferentes módulos a la vez y no manejar versiones desactualizadas en el proceso. Otra ventaja en este tipo de proyectos es la administración de ramificaciones. Una ramificación dentro de un historial de versiones es cuando a partir de un punto hay dos cambios evolutivos diferentes de algún producto, ya sea por versiones separadas o para trabajar sobre una línea de cambios sin afectar los productos originales del proyecto directamente. Su surgimiento, el surgimiento de los SSB, comenzaron a surgir desde los años 70, administrando código fuente principalmente, aunque también administran otros tipos de archivos concernientes a los proyectos de software, por lo que han tenido más de 30 años para madurar lo suficiente y ofrecer un proceso definido para la correcta administración de versiones. Ya, y los sistemas de control de versiones genéricos comienzan en la industria del software, lleva de existencia lo que las primeras computadoras, y la urgencia del control de versiones sobre el código fuente nació relativamente a la creación del software, cuando a principios de los 80 salía a luz las primeras computadoras personales de escritorio. El primer SSB ya había sido liberado a finales de los 70. Existen muchos sistemas para administración del código de versiones de productos, algunos basados en otros, siendo los más mencionados SSB, que para muchos no ha perdido vigencia, Git, Mercurial, famosos entre usuarios de GNU Linux, principalmente por decir algunos más, SourceSafe, ClearCase, Darks, Bazaar y Plastic SSM. Ya, la clasificación se clasifican en sistemas distribuidos y sistemas centralizados. Los distribuidos, que son cada uno de los usuarios que tiene su propia copia del repositorio y el historial de los cambios. En cualquier momento los usuarios sincronizan los repositorios y las versiones modificadas. Son puestas como las más actuales, y en caso de que hubiera que modificar un mismo documento, el sistema avisa para que los usuarios indicados decidan qué cambios son relevantes de cada uno. Ejemplos de estos sistemas son Bazaar, Git y Mercurial.
Y el sistema centralizado trata de que hay un solo repositorio central donde se encuentra el código y sus versiones. Los usuarios descargan una copia del trabajo local y al realizar cambios se envía el documento al repositorio para que lo tome con una versión nueva y pueda estar disponible para los demás usuarios. Luego tenemos mecanismos de control, que están para permitir el trabajo colaborativo sobre los repositorios y evitar conflictos como el de sobreescribir archivos eliminando los cambios que alguien más realizó. Los SCB usan mecanismos de control. Las imágenes muestran cómo los usuarios 1 y 2 acceden a un mismo archivo, hacen cambios respectivamente, el usuario 1 produce una versión nueva del archivo y el usuario 2 sobreescribe el archivo subido por el otro usuario, solo conservando los cambios que él mismo hizo. Y estos dos medicamentos se controlan, se distinguen en exclusivo y colaborativo. El exclusivo es cuando el sistema, al hacer usuario el checkout por parte del usuario, no permite que nadie más haga modificaciones sobre el mismo archivo. Así otro usuario que vaya al repositorio verá que el archivo tiene una acción de checkout por otro usuario y el sistema de control de versiones no deja que el otro usuario le vuelva a hacer un checkout. Si deja que lo bajen para lectura, pero no permitirá que el otro usuario lo pueda subir con modificaciones. Cuando tengan listas las modificaciones del archivo, se hace un check-in para que ahora el otro usuario pueda modificarlo. Y está el colaborativo, que es cuando varios usuarios hacen copias locales y las modificaciones, luego cuando se envían los cambios, el sistema hace un merge de todos los cambios para crear un solo documento. Si existen errores en dicha acción, el sistema modifica a los usuarios para que lo solucionen mediante la función resolver. Ya, estos son los sistemas centralizados y distribuidos, que se diferencian en que los sistemas de control de versiones centralizados son más fáciles de administrar y todos los usuarios saben hasta cierto punto en qué trabaja cada uno de los usuarios, aunque dependen de un servidor central, que es una limitante muy fuerte para la posibilidad de deficiencias de la comunicación, como la pérdida de datos como por mal funcionamiento. Por otro lado, en los sistemas distribuidos se reduce el tal peligro, ya que cada uno de los usuarios tiene una copia local del repositorio. Además, que varias de las instrucciones principales se hacen de manera más ágil porque no se necesita establecer comunicación con un servidor. Dicha comunicación solo se establece cuando se hace el envío y obtención de datos de otro usuario. Ya, y hay que hablar aquí de Subversion, que Subversion es el más representativo de los sistemas genéricos centralizados por el tipo de modificación de archivos. Puede causar problemas como tiempos muertos, esperas injustificadas, porque archivos no pueden ser modificados simultáneamente y el proceso es susceptible a descuidos del usuario. Ya, y los sistemas descentralizados no son solo ventajas para las empresas de desarrollo con grandes proyectos y equipos de trabajo rotativos. Los sistemas descentralizados generan un problema de seguridad de datos, dado que cada uno de los que trabajan sobre el proyecto tienen acceso a todos los componentes del mismo, permitiendo consecuentemente mayor riesgo de que se dé mal uso de esa propiedad intelectual de la empresa. En el caso de los descentralizados, dado sus mecanismos de control, se pueden decir que sus características no pueden ser aprovechadas cuando se trabaja sobre archivos binarios, ya que como se puede ver en la figura del mecanismo de control colaborativo, se fundamenta en el uso de los comandos solve y merge, que no se puede usar sobre archivos binarios. Este punto es importante porque indica que no se pueden versionar archivos binarios de base de datos utilizando estos comandos. Acciones básicas sobre el repositorio. Despliegue es obtener o checkout es cuando el usuario requiere una copia local del repositorio para modificarlo. Enviar, commit o check-in o submit es cuando se envía un documento nuevo o modificado para, hacia el repositorio. Sincronizar integra los cambios hechos en el repositorio en la copia local. Fusión o merge se utiliza para la solución de problemas aplicando conjuntos de archivos en un mismo archivo. Se puede usarse cuando dos usuarios modifican un mismo archivo para crear dos ramificaciones para unir dichas ramificaciones
se resuelven los cambios de ambas mediante el merge. Añadir o add es un comando para agregar un archivo o carpeta a la copia local de la Vega. Para que se agregue al repositorio se debe hacer un envío commit. Diferencia o diff muestra la diferencia entre dos versiones diferentes. El eliminar o delete es la contraparte de add. Elimina un archivo de la copia local y se elimina el repositorio cuando se hace el envío, commit. Y resolver o solve se utiliza cuando algún conflicto para resolver los problemas a la hora de hacer una fusión o merge. Y revertir o revert es cuando se decide o deshacer los cambios hechos localmente volviendo a la copia prístina. Actualizar o update se utiliza para actualizar la copia local en el estado actual del repositorio fusionando cualquier cambio que alguien haga o ha hecho. Flujo evolutivo de un repositorio. Cuando un repositorio es modificado varias veces, el flujo evolutivo o historial de evolución puede parecer complicado, ya que desde esa historia se puede recuperar una versión anterior, por lo cual en la siguiente figura se plasma un ejemplo de la evolución de un producto desde el punto de vista del control de versiones, resaltando las principales características de este tipo. Los nodos verdes representan el tronco evolutivo, donde cada uno de los nodos representan adiciones de funcionalidades. En este caso, los nodos amarillos representan versiones en ramificaciones o branches que se encargan de la corrección de bugs, a los cuales se hace merge con el tronco principal para que las versiones del mismo no sean afectadas por bugs. La legibilidad del árbol sea más congruentes. Los nodos azules son rótulos o stacks, sirven para asegurar la localización de las versiones marcadas. Por último, el nodo rosa es una ramificación descontinuada. El repositorio, lugar donde se almacena y se mantienen los datos. Las ramas, cuando el desarrollo se parte en un punto como en concreto y siguen dos caminos separados. Se pueden crear una rama a partir de la línea principal de desarrollo para desarrollar una nueva funcionalidad sin hacer que la línea principal quede inestable. Conflictos es cuando al hacer un envío commit, los cambios ocurren en la misma línea. En ese caso, el SCV no puede decidir automáticamente qué versión utiliza y se dice que el archivo está en conflicto. El usuario debe editar el archivo manualmente y resolver el conflicto antes de que se pueda confirmar más cambios. Y que los registros o historial muestran las historias de las revisiones de un archivo o carpeta. Parche es un archivo generado con un div que resume los cambios en un código fuente. Control de versiones de bases de datos con un SCV genérico. Un método tentador
con base de datos sin pensar en el control de versiones es tener la base de datos centralizada y con permisos de los desarrolladores para hacer modificaciones concurrentes, los cuales es un gran error que ha conducido a fracasos de proyectos completos. Pero en vez de responsabilizar la forma en que se hacen los cambios, nosotros tenemos la hipótesis de que la razón por la que esta metodología es susceptible a ser fracaso es porque no se tiene un correcto control de los cambios. Por ello, deben buscar una herramienta que nos ayude en el registro de los cambios. Hacer los cambios a la base de datos directo en el ambiente de producción tiene un alto riesgo, ya que podemos cometer un error y los usuarios están utilizando normalmente y los problemas pueden que no tengan una solución, por lo que se perderían los datos. Y el control de versiones es una base de datos, se puede apoyar utilizando un SSV genérico, pero al no ser herramienta especializada en bases de datos, es obvio que el control de las versiones no se automatiza por completo. Y por eso, en esta sección explicamos la manera de hacerlo utilizando un SSV genérico. Explicar el concepto del test script, como que en ese caso, de la base de datos, lo que versionamos principalmente son los scripts, por lo que se crean o hacen modificaciones a la base de datos, aunque también es posible versionar respaldos de los archivos binarios que las bases de datos generan. Para ello es posible usar un SSV genérico. Un término importante y que sirve de apoyo para las versiones son los datascripts, que en este caso son scripts del lenguaje SQL, que resultan en la comparación de dos estados de una base de datos, permitiendo resumir los cambios que ocurrieron y que entre dos estados y de ser necesario aplicarlo para igualar ambas bases de datos. Los datascripts pueden ser índole funcional y de datos. Además, se deben tomar una decisión. Y un script o varios scripts extienden herramientas de creación del test script que generan un solo script para la sincronización. Pero si se desea tener si se desea tener ¿cómo se llama esto? Algo más específico de los cambios, las técnicas más recomendadas sería elaborar los scripts manualmente, agrupando o separando los cambios según se desee. Como un CSV genérico solo influye en el control de versiones de los scripts de una base de datos, es necesario tener una metodología para elaborar sobre la base de datos, para lo cual proponemos que se tenga la siguiente pauta. Que se tenga los scripts de la base de datos dentro de un repositorio, administrado por un SSV genérico. Que cada desarrollador de bases de datos haga una copia local de la versión estable de la base de datos oficial, que haya un irresponsable de aplicar
los scripts de los cambios cuando sean liberados. La figura que muestra la jerarquía de la base de datos, la idea es que el desarrollador elabora sobre una copia local de la base de datos, genera versiones parciales script de cambio mínimo, y cuando se envíen las pruebas se comienza un nuevo ciclo de desarrollo. Se genera una script sincronización que esté accesible al equipo y que un responsable haga la sincronización de los cambios de la base de datos final. Gestionar las versiones en uso de sincronización según lo propuesto, el uso para aplicar los cambios necesarios para la base de datos. Quede un informe, una propuesta para la forma que utiliza los scripts sería que localmente el desarrollador genera los scripts de cambio mínimo para un cambio mínimo, lo que hace poder revertir las acciones en caso algún inconveniente, además de que cuando el producto tenga un nivel aceptable, para llevarlo a la fase de las pruebas, que se crea un script de sincronización para que los responsables de las pruebas tengan un solo script para llevar a la base de datos al estado deseado para la prueba. Además de usar este tipo de script representa la mayor economicidad a la hora de realizar la documentación de los proyectos. Es decir, los scripts de cambio mínimo serían para el uso del desarrollador y los scripts de sincronización para el proyecto. Si se desea gestionar las versiones finales sin necesidad de mantener los scripts de sincronización, ni tener como yo respaldo por cada una de las versiones, si que libera una solución sería mantener un solo respaldo versionado con un SSV. Ciclo de desarrollo de una base de datos. Es importante conocer la calidad de versiones en el ciclo de administración de bases de datos. Tomaremos como ejemplo el ciclo de vida de la base de datos, usando por una de las suites más completas para el desarrollo de software. El Visual Studio.net de Microsoft, según la documentación oficial del sitio de ayuda de Microsoft, el ciclo de vida y de desarrollo de una base de datos contiene la siguiente fase. Establecer el entorno de proyecto. Se establece la base de proyecto de base de datos importando un esquema ya existente de una base de datos sobre un servicio de prueba. Se realiza un desarrollo iterativo aislado y se lleva a cabo el desarrollo control de versiones. Generar proyectos. Durante el desarrollo de proyectos de la base de datos se hace una sincronización del proyecto de la versión más reciente aprobado. Realizar la implementación desde el entorno y del proyecto a base de generación del proyecto anterior. Se genera la implementación del proyecto, recupera
y recuperando los archivos de proyecto y se hacen implementación en los servicios de prueba y de producción. Según el ciclo de desarrollo, se pueden ver las imágenes del equipo. Se designa a un individuo como el administrador de bases de datos que realiza tareas específicas y sería complicado que varios individuos realizaran a la vez. Un punto importante de este modelo y que marca las pautas de su uso es que es centralizado y por ello tiene los pasos que definimos arriba. Y debemos recordar que esta suite no es la única que controla las versiones de base de datos. Sistemas de control de versiones especializados. Cuando hablamos de SSBs especializados, es que pueden variar dependiendo de las necesidades que se requieran satisfacer, pero de manera general las características tomadas en cuenta son: la clase de base de datos para los que están hechos se define en sistemas de administrador de base de datos, tales como MySQL, SQL Server, Oracle y entre otros. También está facilidad de uso y configuración, que esto sería la cantidad de pasos para realizar una determinada acción, y también configuraciones que hay que satisfacer, entre otras cosas. Y lo último sería el modo de distribución, que se ve que si es gratuita o pagada. Ya. Un listado de las herramientas que más se usan para administrar los cambios en base de datos son las siguientes: Redgate, DBForge, por el lado de los sistemas propietarios, que serían los pagados, y Liquibase por el lado de los gratuitos. No son los únicos, pero son los más representativos. De igual manera, la siguiente tabla muestra una comparativa de estos. Bueno, y aquí podemos ver que DBForge está en los servers de SQL Server y MySQL, y es de paga, como dijimos antes. Y la facilidad de uso que tiene esta es que depende de un repositorio, de un CSV genérico, se debe crear una alias y la configuración de la base de datos. En Redgates también es de pago, pero está en otro server, que sería SQL Server, bueno, que eso están en común, y está Oracle. La facilidad de uso es que depende de un repositorio de un CSV genérico, se debe configurar la integración con la herramienta de administración de base de datos de Microsoft. Y Liquibase, que es la que dijimos antes, que tiene múltiples lugares de uso y que es gratuita. Facilidad de uso sería que se deben crear scripts para los cambios y los comandos son por medio de la línea de comandos. No se necesita configurar nada. Ya, como pudimos ver, esta tabla muestra un resumen de las tres herramientas elegidas, resaltando la plataforma que maneja la base de datos y la manera de distribución. Solo se analizaron estas tres porque son las más representativas, como dijimos. Además que las que se analizaron tienen características parecidas a las del Redgate y DBForge. Ya, Liquibase. Es una de las herramientas más representativas del ámbito y el que ha tenido mucho revuelo últimamente. Desarrollada por Nathan Botsland en el 2006, se liberó la aplicación y el código fuente al público. Antes de eso solo se usaba dentro de la empresa de su creador y fue en el 2007 donde se llegó a la primera versión estable. Liquibase es una herramienta que ataca varias necesidades esenciales del desarrollo de base de datos. Antes que nada, ya sabemos que los proyectos de software son cambiantes. Si las bases de datos son una parte esencial de los proyectos de software, por lo tanto también son cambiantes. Los sistemas han crecido exponencialmente durante los últimos años. Para ello, bases de datos más extensas han sido utilizadas, y un solo desarrollador de base de datos no es la opción más eficiente. Liquibase se encarga del control de cambios sobre base de datos, permitiendo el involucramiento de varios desarrolladores administrando ramificaciones y el merging. Además, que da la facilidad de que se apliquen los cambios directamente en la base de datos o se creen scripts para la sincronización futura. Las 6 características que tiene Liquibase es que primero es gratuita, es ajena a plataformas específicas, ya sea un sistema operativo o un tipo de base de datos, hace control de versiones solo sobre la base de datos y no de los scripts en sí, se ejecuta sobre línea de comandos, cuenta con complementos instalables e integrable mediante plugins
plugins A y Ds. Liquibase tiene muchas ventajas, pero una muy importante es su compatibilidad con distintas bases de datos. Eso se requería, o sea, se refería a que puede estar en SQL, Postgre, muchas. Ya, y otro punto sería trabajar con una base de datos no soportada. Es posible, porque está desarrollado sobre la conectividad a base de datos de Java. Pero aunque para Liquibase sea posible, no significa que lo vaya a hacer sin problemas. Para eso ayuda mucho su adaptabilidad, permitiendo que además de los parámetros por defecto, se puedan adecuar de manera que la base de datos lo entienda. Ya, como dije antes, tiene muchas compatibilidades y estas son algunas de las listas. Esta es una lista. Sería mi SQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL, Sybase Enterprise, Sybase Anywhere, DB2, Apache Derby, HSQL, H2, Informix, Intersystem Cache, Firebird, SAPBDB y SQLite. Sí. La forma en que la Liquibase mantiene los cambios es con una tabla database changelog dentro de la base de datos que guarda la información de los cambios. Esta tabla se crea automáticamente, pero si por alguna razón ocurre algún problema, se puede crear manualmente. Su declaración debería quedar de la siguiente forma. Así mismo. Ahí está la tabla database changelog. Los campos que contiene la tabla son los necesarios para mantener un control de los cambios almacenando datos precisos e irrepetibles que ayuden al seguimiento de las modificaciones. Otra tabla que se crea con el Liquibase es la tabla Database Changelog Log, cuyo propósito es evitar que dos usuarios modifiquen la base de datos a la vez. Si no se hace automáticamente, esta puede ser creado con un comando específico de Liquibase. La figura muestra esta figura muestra dos nuevas tablas que creó Liquibase a la hora de la primera ejecución. Ya, que sería esta, Database Changelog y Database Changelog Log, que aquí se pueden editar dos personas al mismo tiempo, se podría decir. Uno toma uno y otro otra. Ya. Liquibase trabaja usando archivos XML que manejan los cambios. Los cambios en la base de datos se crean en archivos llamados changelogs en formato XML y que dentro de ellos los cambios o refactorizaciones se delimitan por changesets. Una característica interesante acerca de los changelogs es que aceptan inclusiones, es decir, es posible dividir los changesets en varios archivos mejorando la mantenibilidad de la base de datos. Los changesets tienen varios atributos, como el sistema administrador de base de datos con el nombre del desarrollador. Además llevan un identificador único que no debe repetirse para un mismo usuario. Ya, un ejemplo sería de un archivo changelog sería el siguiente, que claro, está en XML y claro, muestra los changesets y todo eso. La figura que contiene el código necesario para agregar la tabla alumno, la etiqueta que se limita con changelog son las de database changelog y las que delimitan los changesets llevan ese nombre. Bueno, me fue a decir eso, pero claro, el nombre de la tabla es alumno y tiene la ID 1 con todas las cosas. Ya. Para aplicar los cambios hay dos formas. Una es mediante el comando migrate para aplicar los cambios directamente en la base de datos y otra es con el comando migrate SQL, que exporta los cambios a un archivo con extensión SQL. La forma mediante la línea de comando de ejecutar el Liquibase es mediante un conjunto de parámetros que incluye el JDBC, driver, URL de la base de datos y datos de autentificación, entre otros. Por ejemplo, para el comando migrate que mencionamos, se ocupa esto, que prácticamente se comienza el comando Liquibase, se pasan los parámetros que mencionamos separados por diagonales inversas, que serían esta, nombre y localización del driver, la dirección del archivo changelog, dirección y autentificación de los bases de datos, y el último parámetro es el comando que deseamos ejecutar. Claro, está todo, la URL, el lugar donde va a estar el archivo y todo eso. Ya. Si tenemos el script que corresponde a la tabla alumnos,
Para modificar el campo del contacto con liquidbase no se necesita más que crear un archivo changelog XML y lo vamos a hacer de dos formas. La primera es con comandos exclusivos de liquidbase donde eliminaremos la columna y luego crearemos la forma deseada, y la segunda es con la etiqueta donde usaremos comando SQL para hacer la modificación. Ya, el changelog para la primera forma quedaría como sigue. O sea, aquí está. ¿Se va a ocupar esta parte, se va a editar o va a cambiar esta parte del contacto? ¿Ya? Como se puede ver en la figura, se utiliza la etiqueta comentario, eliminación de columna y edición, como dice en la sección de comentarios. Estamos cambiando el tipo del contacto de null a no null, especificando esto como último con el último en la etiqueta. Sería esto. Y que claro, si aquí se está cambiando el tel contacto a not null. Eso más que nada. La ejecución de la línea de comando se hizo en una sola línea. Y en la siguiente figura se muestra una impresión de pantallas con los comandos y los mensajes que retorna liquidbase. Sería esto. En este caso, la base de datos a la que se ligó el cambio tiene como DBMS el SQL Server de Microsoft, por lo que se necesitó un conector JDBC. El nombre del drive se utilizó fue con Microsoft SQL Server JBC y SQL Server Driver y se seleccionó el archivo HARP. Y aquí, claramente aquí está el driver de Microsoft y está el SQL Server, SQL JBC. ¿Ya? Luego de la ejecución, las columnas de la tabla quedaron de la siguiente forma. ¿Ya? Quedaron así. Y aquí se puede ver que el contacto quedó en no null. ¿Ya? Ya. La segunda forma con la que se puede editar la tabla es como ya se dijo mediante comando SQL y utilizando la etiqueta con el mismo nombre, de modo que changelog quedaría de la siguiente manera. Así. ¿Ya? Los comandos propios de SQL que se utilizaron fueron el alter table y el alter column y se aplicaron con éxito, lo que indica que cualquier modificación puede ser soportada por liquidbase aunque no tenga instrucciones específicas. Aunque no tenga instrucciones específicas que él entienda, solo se necesita utilizar la etiqueta. Y aquí se puede ver el alter table y el alter column. Ya, en la tabla quedaron plasmados. No, el seguimiento de los cambios quedó guardado en una de las tablas que se creó el liquidbase en la primera ejecución. Y la siguiente figura muestra algunos de los datos de la siguiente tabla. En la tabla quedaron plasmados los cambios hechos, desde la creación de la tabla hasta la última acción donde usaremos comando SQL. En todas ellas ofrece además una columna de descripción que liquidbase crea a base de los comandos que se utilizaron para hacer el cambio. Aquí se puede ver la tabla. Ya, como conclusiones, liquidbase cuenta con más características dignas de mencionarse. Una es la habilidad de aplicarse retrocesos en la base de datos, a un tag específico, cierta cantidad de pasos atrás o una fecha en específico. Liquidbase incorpora una herramienta div, que aunque no la utilice en el funcionamiento principal del programa, se utiliza como respaldo para el control de cambios, permitiendo obtener una comparativa para mejorar la abstracción de los cambios en caso de necesitar realizar un análisis. La última de las herramientas remarcables es la llamada dbdoc, que es muy parecida a la javadoc para Java. Esta guarda información de la base de datos a modo de recopilado. Y como última conclusión, sobre la herramienta de liquidbase se puede deducir que es suficiente para cumplir con el ciclo completo de desarrollo de la base de datos. Si retomamos los pasos que describieron y los tomados del proceso de desarrollo que se utiliza en la suite de Microsoft, liquidbase cumple con cada una de las partes. Y eso, profe, eso sería todo. Y eso, que le vaya bien. Esa sería nuestra presentación. Suscríbase, Deje dale su like, like dale y la no- campanita. y nos vemos la próxima. Ok, Adiós. listo. De aquí Nos hay que vemos.